en el centro del mundo, entre Europa y América, aislado pero no abandonado, lleno de gente luminosa. Así es Islandia, una nación que cada vez más da de qué hablar porque ha demostrado que a pesar de estar tan apartados, de tener tan poca población, se pueden hacer las cosas bien. Y eso es una de las referentes que lo han colocado como uno de los países que tiene mejor calidad de vida en el mundo, con una población feliz y con unos paisajes realmente de otro mundo. Bienvenido al tour virtual de Islandia. Islandia, país insular nórdico, ubicado entre los mares de Europa y América, pero perteneciente al continente europeo. Géiseres, termas, lagos, campos de lava, montañas, entre otros hermosos paisajes naturales, son la certificación válida para tener un boleto hacia el tren de los países que tienen los paisajes más bellos. 11% del país está cubierto de glaciares, incluyendo el Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. La historia de Islandia se remonta a principios del siglo IX después de Cristo, lo que quiere decir que es una nación relativamente nueva. Se cree que uno de los primeros en pisar la Tierra del Fuego y el Hielo fue el viajero y explorador griego Piteas, que en torno al año 330 a.C. habló en sus crónicas sobre una isla que se hallaba 6 días al norte de Gran Bretaña, en barco, a la que llamó Thule. ¿Se trataría realmente de Islandia? Es una suerte llegar a descubrir esta nueva tierra, si tu intención era llegar a América primero. Sin embargo, uno de los sobrenombres con el que se les conoce a estos habitantes es vikingos, porque ellos fueron los primeros en visitar estas tierras. Pese a que inicialmente la isla fue bautizada por uno de ellos como Snæland, tierra de nieve, fue el vikingo Vilhjálmsson quien dio al país su nombre actual, Island, o bien tierra de hielo. Islandia tiene una población de unos 360.000 habitantes, de los cuales la mitad vive en la capital Reykjavik y sus ciudades colindantes en el suroeste. Ya sabes lo que dicen, en el norte hace mucho frío. Y bueno, la amabilidad de su gente y su invitación abierta hacia dar a conocer su tierra a gente extranjera te acogerá para demostrarte los increíbles atractivos turísticos que poseen. Las aves marinas, como los frailecillos, pueden observarse en muchos lugares, así como eideres, charranes árticos, zancudas y otras aves. Una de las principales actividades y más popular de Reykjavik es el avistamiento de ballenas en Latramjar. En los fiordos del oeste se encuentran los mayores acantilados de aves del mundo. Pueden verse gran variedad de especies de aves marinas y la mayor colonia de alcas del mundo. Si eres fanático del golf, hoy probablemente no te querrás ir si solo viniste un fin de semana. Incluso a finales de junio se celebra un torneo abierto internacional de 36 hoyos. Cada pueblo y municipio tiene su piscina, donde se puede nadar a 27 o 29 grados centígrados y relajarse en las pozas calientes, de las cuales a menudo hay más de una con temperaturas de entre 38 a 42 grados. Bueno, eso ya no es una piscina. ¿Y qué tal el senderismo para disfrutar del paisaje y del abundante aire fresco? Que por cierto ya te mencionamos que Islandia es uno de los países menos contaminados del mundo. La pesca, el esquí o incluso correr en maratones no son actividades que pasarán desapercibidos, porque sin duda alguna será completamente normal ver a un transeúnte haciendo alguna de estas actividades. En Islandia hay rutas para todos los gustos. Desde unas cuantas horas hasta varios días, las montañas de Islandia ofrecen una gran variedad de recorridos a los senderistas y unas vistas increíbles. ¿Has escuchado del Superjeeping? Pues sí, como lo prefieras. El senderismo también lo puedes hacer en motos de nieves o en jeeps, que se combinan junto al color del hermoso manto blanco. Vamos, que aquí no te vas a aburrir.
Islandia también cuenta con cosas exclusivas, por ejemplo el Parque Nacional de Vatnajökull, conocido también como el mayor glaciar de Europa. Los turistas que visiten la zona protegida podrán observar la cultura y la historia de las comunidades alrededor de todo el glaciar, las cuales ellos han aprendido a vivir con esto y aprovechar su volátil entorno. Y hablando de la gente de este país, nos enorgullece tremendamente hablar de sus increíbles tradiciones y festividades que solo se celebran al modo islandés. Desde conciertos de pop hasta música clásica, ópera, rock o musicales, los melómanos no querrán despegarse del ambiente puro y energético de esta exclusiva isla. Dark Music Days es un buen ejemplo. Iceland Winter Games, Reykjavik International Games, The Winter's Light Festival, Food and Fun, Skemmtun í algjörum heimsklassa. All the restaurants are full, all the streets are full. Eve Online Festival, Sonar Reykjavik, Secret Solstice y por supuesto el Festival Vikingo. Walk around a bit, see. Hombre, ¿cómo podríamos olvidar de la comida? Ya va siendo hambre, ¿verdad? Seguramente con todas las actividades que vas a poder realizar en este país, te darían ganas de probar pescado, el cual llega fresco de las impolutas aguas alrededor del país. ¿La carne? Que proviene de animales que pastan en pastizales lejos de las áreas urbanas. Aquí el proceso de calidad es el sinónimo de lo excepcional. Incluso tienen su propio perrito caliente, el Pilsa. El Hardfiskur sigue siendo un tentempié muy popular y se puede preparar de distintas maneras. O bien puedes probar el Skyr, un producto lácteo refinado y tiene una textura parecida a la del yogur, pero desde un punto de vista técnico es un queso cremoso. El cordero y el estofado de pescado también son otro de los elementos populares en los festivales de comida, o bien poner un plato en tu mesa con rugbrot, pan de centeno islandés oscuro y compacto y por lo general bastante dulce. Además de sin olvidar que lo puedes acompañar con la cerveza artesanal más famosa de la isla. Seguramente has visto este tipo de imágenes en Islandia, pero ¿por qué hay tanta actividad volcánica en este país? Islandia se extiende sobre la dorsal mesoatlántica, una larga falla de 40.000 kilómetros de lecho oceánico causada por la separación de las placas tectónicas norteamericanas y euroasiáticas. Islandia, sí, se encuentra entre dos continentes y entre dos placas continentales. Un hecho fascinante e increíble es cuando podemos decir que, desde la Edad Media, un tercio de toda la lava que ha cubierto la superficie de la Tierra ha sido expulsada por volcanes islandeses. Paisajes montañosos, los campos de lava negra, los géiseres, piscinas geotérmicas. Sí, ya nos ha quedado claro que este país tiene hermosas bellezas naturales, pero ¿qué hay de la gente? Bueno, aquí la gente es muy trabajadora e increíblemente amable. Les fascina la idea de que los extranjeros puedan visitar su humilde morada, así que siempre te recibirán con una sonrisa. El aislamiento y la zona donde se encuentran han hecho que, gracias a la energía, ahora más del 90% de los hogares de Islandia están equipados con calefacción geotérmica, una de las formas de energía más baratas y más limpias que existen. Los islandeses gozan en general de buena salud gracias al agua, el aire puro y los excelentes productos del mar. El agua es potable en todo el país. Las farmacias llamadas Apotek están abiertas a todas horas. Y claro, no olvidemos este espectáculo visual que, muy como sus hermanos y primos Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia, en este país también son visibles las partículas del sol que se liberan al producirse una explosión solar, y que cuando estas partículas interactúan con la atmósfera en el campo magnético de la Tierra, se libera energía de distintos colores, o sea, las auroras boreales. Ellos son conocidos como el país más amigable del mundo para los inmigrantes, según el índice de aceptación de la encuestadora Gallup, que recogió opiniones en 139 naciones. Son infinitamente nacionalistas y aman su cultura. La mayoría son bilingües porque el inglés se les enseña desde pequeños. La ciudad
se vuelve un bastión de arte y un paraíso para los sentidos y el pensamiento en sus festivales de arte. Tienen como costumbre regalar libros a personas porque sí, y sentarse a leer en las Navidades. En Islandia incluso existe el día llamado la Noche de la Cultura, en donde podrás ver en todas las calles conciertos en la calle, teatro, cine, pintura, escultura, cabaret o cualquier tipo posible y a veces imposible de expresión artística. El 17 de junio en Islandia. Te levantas por la mañana. Las calles de todo el país se llenan de gente. Desfiles liderados por caballos, bandas de música en las partes traseras de coches y sobre todo de banderas finlandesas. Se celebran discursos en espacios abiertos y todo para celebrar que tras un largo periodo bajo la corona danesa, Islandia, por fin, es un estado independiente. Si vas a visitar el país, te alegrará saber que todos los visitantes extranjeros tienen derecho al reembolso del IVA. Sí, así como lo oyes. Si irías al país y tu estancia no será mayor a 3 meses, te pueden devolver hasta un 15% del precio al por menor. Si tienes tiempo para explorar la colorida capital, te recomendamos caminar por la bahía de Faxaflói, cerca de el Sandbojager y la brillante sala de conciertos Harpa, o bien la calle principal Laugavegur, salpicada de tiendas, restaurantes y bares. Esta es la cascada de los dioses. Como esta, hay bellísimos monumentos naturales que en tu camino hacia Akureyri, conocida como la capital del norte, puedes pasar algún tiempo visitando museos allí, tiendas e incluso el jardín botánico más septentrional del mundo. Esta tabla muestra las temperaturas medias de todos los meses del año en Islandia. Para viajar por Islandia se aconseja llevar prendas ligeras de lana, jersey, impermeable, abrigo y calzado fuerte y cómodo. De todo. El clima suele ser cambiante y no queremos que te congeles si es que vas en diciembre. Con la fuerza de los volcanes, casi 100% de la energía que se consume en Islandia proviene de fuentes renovables. En enero de 2018 el país se convirtió en el primero del mundo en obligar a las empresas a demostrar que pagan equitativamente a hombres y mujeres. Y como dato curioso final, sí, claro, en el mes de junio, en el norte, el sol nunca acaba de ponerse. Incluso se organizan excursiones especiales a la isla de Grimsey en el Círculo Polar Ártico para contemplar el sol de medianoche. Recuerda que el sol de medianoche no calienta como durante el día, así que como diría tu mamá, ponte suéter. Y es así como desde 1944, uno de aquellos estados que surgió en la época post-Segunda Guerra Mundial, que supo reconstruirse para bien, que logró aprovechar la magia positiva que tenían y tendrán cada uno de sus ciudadanos para seguir estableciendo la historia única y detallada de los islandeses, seguir aportando a la civilización, cantar, bailar, leer un libro, hacer arte urbano, crear nuevos platillos, pescar, montar a caballo, reír o lo que sea que se te ocurra. Ellos lo harán para inspirarte. Very welcoming to Islands.